Los mutantes regresan en este 2020 contra toda posibilidad. Pero, ¿valió la pena la espera? Danielle Moonstar es una chica que un día, en su pueblo natal, todo es arrasado por un misterioso oso místico. Danielle despierta en un extraño hospital donde conoce a otros chicos, todos mutantes con habilidades descontroladas que han provocado que estén captivos. Poco a poco se descubre que esta chica puede despertar los más grandes miedos de cualquier persona. Así, todos quedan atrapados en un lugar del que no pueden escapar, atormentados por sus pesadillas. X-Men en un momento era sinónimo de vista al futuro, de esperanza. Hoy en día, tras la muerte de Fox, tras ser absorbida por Disney, los mutantes han quedado relegados, simplemente olvidados en el cajón de las cosas descompuestas. New Mutants es el último remanente, el requiem mundano, silencioso, triste, que aún conserva un esbozo de la chispa que alguna vez mostraron los X-Men con Fox. Y dejemos algo claro, la premisa, los actores, los personajes y la historia son en esencia muy prometedores. En esencia, claro. Sin embargo, el resultado final que nos dio el director Josh Boone es desangelado cuando menos. Primero, la cinta es lenta en el 90% de su duración, con una dirección y puesta en cámara digna de una serie de televisión de los 90, que por cierto, Boone no oculta, puesto que en las televisiones en el lugar se puede ver esa inspiración, si no me equivoco, con una escena de Buffy la cazavampiros. El problema, claro, es que los 90 fueron hace 20 pinches años. O sea, hace ya bastante tiempo, y la propuesta de Josh Boone con esta cinta se queda extremadamente corta. La película fácilmente pudo ir directamente a streaming, y creo que le hubiera hecho un favor a sí misma, pues es un mero pretexto tenerla en cines. Y analicemos por qué. New Mutants fue un cómic que nació en los años 80, tras el enorme éxito del escritor Chris Claremont con los X-Men. Con historias como Dark Phoenix Saga o Days of Future Past, los lectores de Marvel no tenían suficiente de los X-Men. Por tanto, Marvel instó a Claremont a crear más cómics sobre estos personajes, aunque a regañadientes decidió crear New Mutants, un grupo de jóvenes mutantes que tomaban la idea original de los X-Men, incluso hasta sus atuendos originales, solo que Claremont los torció un poco. Para empezar, los X-Men originales eran todos blancos, con problemas de adolescentes de los 60, bastante sonsos si se le quiere ver. Los New Mutants pronto se transformaron en un grupo más incluyente, con personajes de todas las nacionalidades y colores, pero lo más interesante se dio cuando el dibujante Bill Sienkiewicz se añadió al título en la ahora conocida saga de Demon Bear, o la Demon Bear Saga. Ahí le cambió radicalmente la cara a los personajes y al cómic. Con una suerte expresionista, mucho más abstracta y seria, los New Mutants parecían más un cómic experimental que un cómic de Marvel. Los nuevos mutantes se diferenciaron inmediatamente de sus contrapartes originales, que además ya eran adultos. Los nuevos mutantes eran personajes mucho más complejos desde un inicio, y la mayoría estaban atormentados por su pasado o por sus poderes. Básicamente Claremont y Sienkiewicz estaban haciendo evolucionar al medio. ¿Y qué hay de eso en la cinta de Josh Boone? Nada, absolutamente nada. Las tomas y los planos son todas aburridas, básicas, lo que encontrarías de nuevo en una serie de televisión de los 90, ni siquiera de los 2000. Carece de imaginación para hacer que estos paneles de Bill Sienkiewicz cobren vida. Simplemente la cinta en su mayoría se siente sonsa y pesada. Lo único que realmente vale la pena es el final, donde por fin todo concluye con una gran batalla con el Demon Bear, que de hecho se ve bastante bien. E Illyana Rasputin brilla con su espada al igual que los demás mutantes, pero el resto de la cinta podrías adelantarle o saltarte algunas partes y no te perderías de nada. Trata de hacer una mezcla de Breakfast Club con adolescentes conflictivos que no se llevan bien entre ellos y una cinta de terror ochentera, pero en ambas falla. Los personajes no funcionan, jamás ves cómo este grupo dispar entre sus diferencias logran encontrar su unidad. Tampoco logra un ambiente de terror, más que uno que otro guiño a películas como Pesadilla en la calle del infierno. En general, es muy blanda la cinta, considerando que todo el tiempo la película transcurre en este hospital extraño. La mayor parte solo vemos a 6 personajes hablando y lo peor de todo, la mayoría de las actuaciones son bastante malas. Los personajes tienen acentos que en momentos olvidan que tienen, y están totalmente sobreactuados en la mayoría de los casos. Y el problema no es que todo transcurre en un mismo lugar. En películas como Glass pudimos ver casi exactamente lo mismo. La diferencia es que tienes actores como James McAvoy, Bruce Willis y Samuel L. Jackson
que evidentemente tienen mucha capacidad para actuar. Y a pesar de que es una película que tiene bastantes fallos, es sumamente divertida por ver a los personajes. Aquí te valen madres, absolutamente. Por ejemplo, Illyana es una perra. ¿Por qué? Pues porque es una perra, ¿ok? Pero jamás construyen cómo llegó de ser una frágil niña a esta perra ultrapoderosa. Por otro lado, tenemos a Danielle Moonstar, interpretada por Blu Hunt, que lamentablemente tiene el protagónico y la peor interpretación de todas, como una niña bastante tonta y simple, sin mucho chiste. Y todo esto se lo atribuyo totalmente a Josh Boone como director, puesto que el cast ha irradiado talento en otros trabajos. Anya Taylor-Joy, siendo solo una niña, la rompió increíblemente en The Witch. Maisie Williams logró ser una descarnada niña en Game of Thrones. Y aquí tienen el peor trabajo de sus carreras. Y nuevamente no las culpo, se ve que hay una carencia de dirección y de estilo, de propósito sobre todo para forjarles una personalidad y un destino. La mayor parte de estos personajes son clichés, que no tienen ningún trasfondo. Y esto es todo lamentable, porque Fox tuvo la oportunidad de lograr que sus franquicias sobrevivieran a la compra por parte de Disney. Pero con Dark Phoenix y esta cinta, simplemente sepultó a los mutantes para siempre. Lamentablemente porque tenía talentos como Anya Taylor-Joy, que cuando logra brillar como Magik, brilla en serio. Es triste pues la franquicia tenía potencial, y aún se logra ver un esbozo de lo que Bryan Singer formó allá por el año 2000, pero ahora han caído en lo más bajo de lo bajo, y eso es ser aburridos, poco inspirados, poco interesantes, y eso no puede ser posible en una franquicia como X-Men. No les voy a decir que The New Mutants no vale la pena para que vayan al cine, porque cada quien debe hacer su propio juicio. Pero de verdad, si puedes esperar a que salga en streaming, no te estarías perdiendo de nada. En conclusión, la cinta carece de motivación. Parece más el conejillo de Indias que Disney estaba dispuesto a perder para estudiar cómo se comportaba el mercado al regreso de los cines. Pero finalmente la cinta es, sí, adivinaron, totalmente intrascendente. Los personajes de los cómics y los actores elegidos no son malos, pero no estuvieron bien encaminados para lograr algo extraordinario como su potencial vislumbraba. Los X-Men de Fox han muerto en silencio, en un grito mudo que a nadie ya le interesa escuchar. Y bueno, lamentablemente eso fue The New Mutants. Pero no todo ha acabado este regreso a los cines, pues Tenet se alza en el horizonte y créanme, vale mucho la pena. Yo fui Mr. X, lamentando darles la mala noticia. Espero puedan perdonarme. Nos vemos en la próxima.